Quería compartirles solamente un pensamiento, miren, una meditación. No voy a decir una pequeña meditación porque siempre me parece que queda mal decir una pequeña palabra, una pequeña meditación. La palabra es la palabra de Dios. Y como orábamos, la palabra es viva y la palabra es eficaz. Amén. Vamos a leer, así nos podemos sentar. Voy a leer en Primera de Reyes 3:2. Le doy gracias al Señor por la vida de Fabricio, amén, que está en este lugar acompañándonos. Él estuvo en un tiempo, ¿saben? Vino a una reunión hace bastante ya. Estaba en silla de ruedas. Comenzamos a orar nosotros y bueno, hoy lo vemos caminando. Le faltaba hablar también, se le había dificultado el habla. Hoy habla un poco más. Y yo creo que Dios es fiel y va a terminar la obra que Él ha comenzado. Amén. Él estuvo en la campaña también, estuvo en la campaña acompañándonos y bueno, hoy está en este lugar. Creo que Dios nos ha traído con un propósito, como a cada uno de nosotros. Amén. Dios nos ha traído con un propósito. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes 3:2. También le queremos dar la bienvenida a Daniel y a su esposa. Amén. Él es hermano de Yanina, por aquel que no lo conoce, nosotros ya lo conocemos porque ha estado allá en la casa de Cuyo cuando empezamos. ¿Cómo le dice la iglesia cuando vienen por primera vez? Amén. Que sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Que sean bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 2. Amén. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Voy a leer más del capítulo, pero quería que usted tome asiento. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que le voy a contar un poco cómo el Señor trajo esta palabra a mi vida? Un día me levanté de dormir, obviamente, me estaba por ir a trabajar, me había levantado un rato antes y el Espíritu Santo me estaba despertando y trajo una palabra a mi vida y me dijo Gabaón, Gabaón. Yo dije Gabaón, Gabaón. Yo sé que era en aquel lugar donde se había detenido el sol, pero ¿saben? Me puse a escudriñar la palabra. Porque a veces cuando el Espíritu Santo me trae una palabra que ya me ha pasado otras veces, yo me pongo a escudriñar la palabra y ahí entiendo lo que el Señor me quiere hablar. Y mire, le voy a contar una intimidad mía. Yo no suelo contar por ahí mis cosas, pero sabe que cuando nos estábamos por ir a San Francisco, a aquella reunión de matrimonio que nos habían invitado con el pastor, yo me puse una semana de ayuno buscando la presencia de Dios. Apagué el teléfono, porque ¿cuántos saben que el teléfono te lleva mucho tiempo? A veces nosotros nos quejamos, decimos no tenemos tiempo para esto, para lo otro, pero muchas veces agarramos el celular y cuando nos dimos cuenta pasó 1 y 2 horas y estuvimos mirando cualquier cosa menos a lo mejor buscando a Dios. Lo digo porque a mí me ha pasado, no lo digo porque le pasó a otro. Yo soy un ser humano y a mí me ha pasado. Y bueno, y sabe que apagué el celular esa semana antes de irnos a San Francisco y me puse a buscar la presencia de Dios. Y sabe que yo oraba, porque esto es lo que yo le quería contar. A mí no me gusta viajar. No me gusta viajar. Me agarraba como un estado de pánico cuando subía a los autos o a los colectivos. Y es como que se me empezaba a acelerar el corazón y tenía miedo y me quería bajar. Me quería bajar, muchas veces soportaba. Era algo que yo no se lo decía a nadie. Pero me costaba mucho. Incluso cuando nos fuimos a San Francisco nosotros, a aquel lugar a abrir una obra, me pasaba mucho cada vez que yo me tenía que ir, pero de este lugar para allá. No cuando me tenía que venir. Porque me costaba mucho irme, dejar este lugar y irme para aquel lugar, porque era como que estábamos solitos los tres. Y bueno,
y ese tiempo cuando nos hicieron esta invitación, yo dije, Señor, voy a ayunar porque esto se tiene que romper. Porque ya habíamos recibido palabra de parte de Dios que íbamos a viajar a algunos lugares. Entonces, vino mi temor cuando nos invitaron a San Francisco a predicar en la reunión esa del matrimonio. Entonces yo le decía, Señor, esto se tiene que romper, porque yo no quiero estar así. Entonces empecé a ayunar y empecé a orar, y cada vez que oraba se lo entregaba en la presencia de Dios y le decía, Señor, sacame esta sensación que yo tengo cuando tengo que viajar, porque me hace mal, ¿no? Uno siempre cuando va a la presencia de Dios es sincero, uno es uno mismo, ¿no? Uno muchas veces acá puede venir, puede tener una oración tremenda, decirle a Dios muchas cosas, pero cuando uno está solo, y dígame si no es así en la presencia de Dios, cuántas cosas uno le dice a Dios que uno muchas veces no le imparte en este lugar. Uno le dice, Señor, yo soy débil a esto, Señor, sacame esto, Señor, no puedo perdonar esto, Señor, no puedo dejar esto, Señor, no me puedo despojar de esto, esto me ata, esto no me deja avanzar. Y nosotros vamos a la presencia de Dios y ahí somos tal cual, es como que nos desnudamos en la presencia de Dios. Ahí somos quien somos. Si bien nosotros podemos aparentar delante de los hombres, pero delante de Dios jamás vamos a aparentar, porque Él nos formó y Él nos conoce. Pero delante de los hombres nosotros sí podemos demostrar algo, pero delante de Dios no, ni acá, ni en nuestra casa, ni en nuestro trabajo, ni en ningún lado nosotros podemos aparentar otra cosa, porque Dios nos conoce. Él dice que aún nuestros pensamientos Él conoce, las intenciones del corazón Él conoce. Y bueno, y empecé a orar. Y mi oración también era esta, y yo me abocaba en mi oración, Señor, derrama sobre mi vida la sabiduría. Yo nunca soy de pedirle a Dios cosas materiales. No es que no me guste, pero yo sé que buscando el reino de Dios y la justicia, todo va a ser añadido. Y siempre sé que Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Por ahí nosotros oramos y le pedimos a Dios. Pero mire, mi oración es esta, Señor, tú sabes que yo vivo en una casa de prestado. Y yo anhelo tener mi casa propia. Yo creo que como cada uno de nosotros, aquel que no tiene casa propia. Pero si a ti te place dármela, Señor, que esté en tu voluntad. Y si no, yo me voy a conformar y voy a ser agradecida con lo que vos me estás dando. Porque no es que no tenemos un lugar para vivir. Pero usted sabe que muchas veces vivir de prestado o vivir en casa de otras personas no es lo mismo. Vos no tenés tu espacio, no tenés tus cosas. Si bien a nosotros no nos dicen nada, porque es la casa de mi madre, bueno, porque va a salir por también YouTube, lo quería aclarar, pero uno siempre anhela tener lo suyo propio, ¿no? Así que mi oración es esta, pero Señor, yo siempre le digo, vos dame lo que esté dentro de tu voluntad y lo que tú me quieras dar. Pero si tú no me lo das, yo quiero ser agradecida. Aunque el auto se nos rompa, aunque andemos, no sé, a pie, aunque sea lo que sea, yo quiero ser agradecida. Porque yo sé que si yo soy agradecida, en lo poco Dios me va a dar mucho más. Porque es una consecuencia de la palabra que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, todo va a ser añadido. Y sabe que yo le decía eso al Señor, Señor, derrama sobre mi vida sabiduría, yo no te pido nada para mí, pero que cuando abra tu palabra pueda tener el conocimiento, pueda tener la sabiduría. Y oraba conforme a esto. Y sabe que el otro día cuando el Espíritu Santo me dijo, Gabaón, Gabaón, yo me puse a escudriñar la palabra. Y fue donde el Señor le habló a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Está en Primera de Reyes, ahora lo vamos a leer. Y le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. ¿Y Salomón qué hizo? ¿Qué pidió? Sabiduría para poder reinar. Y sabe que Salomón no fue un hombre mucho más que nosotros. Que nosotros también tenemos acceso a esa sabiduría que viene de lo alto. Amén.
Y sabe que, bueno, escudriñando me puse a buscar la palabra y me quebranté, porque es como que el Señor me respondía a lo que yo le venía pidiendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Qué bueno, porque sabe que Salomón también, yo entendí que él era un hombre de altar, como fue David su padre. Si bien Salomón después cayó, él pecó en contra de Dios por rendirle culto a otros dioses, pero sin embargo el padre lo había instruido bien a Salomón. ¿Por qué? Porque David era un hombre de altar. David era un hombre que amaba la presencia de Dios. David era un hombre que él buscaba la presencia de Dios y él aceptaba la voluntad de Dios. Qué tremendo, porque sabe que aceptar la voluntad de Dios muchas veces no es fácil, porque muchas veces Dios va a pedirte cosas que vos no querés renunciar. Pero Dios, en su infinita misericordia, te dice: esta no es mi voluntad para vos. Puede ser persona, puede ser trabajo, puede ser muchas cosas que muchas veces vienen a nuestra vida a querer ocupar el lugar de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Lo quiere sacar, porque esa no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice su palabra. Pero nosotros muchas veces no lo entendemos y nos cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros, una suposición, sabemos que tenemos que congregarnos, que es la voluntad de Dios que le busquemos, que es la voluntad de Dios que vengamos a oír su palabra, que es la voluntad de Dios que vengamos a meternos en su presencia, es la voluntad de Dios que nos metamos en la intimidad con Él. Y sin embargo no lo hacemos, no aceptamos la voluntad de Dios. Y esas cosas son buenas para nuestra vida espiritual y para nuestra vida, ¿no? Mire, el otro día leía algo que decía: si nuestro cuerpo tiene hambre, ¿qué hacemos? Le damos de comer. Si nuestro cuerpo tiene sed, ¿qué hacemos? Le damos agua. Y si nuestro espíritu tiene hambre, si nuestro corazón tiene sed, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros darle a nuestro espíritu y a nuestro corazón lo que desean? Como no nos cuesta tanto darle al cuerpo lo que el cuerpo desea, es como decir la carne. Como yo muchas veces digo, hacer el mal muchas veces no nos cuesta, pero hacer el bien nos cuesta, como decía el apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero, es el apóstol Pablo. Y nosotros muchas veces somos así. A veces nosotros hablamos del apóstol Pablo, del rey David, del rey Salomón. Pero mira, hermano, nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos seres humanos y hombres que también tenemos que levantar el altar a Dios, como hicieron los reyes de antes y como hicieron los discípulos, como hicieron los apóstoles, adorando siempre al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, mire lo que le decía Salomón. Dice: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. En el 3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era lugar alto, principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo
que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Qué tremendo. Y mire lo que le dice. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y mire lo que dice, y si anduvieres en mi camino, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué tremendo. Qué tremendo el Señor. Yo siempre digo, Dios es tan sorprendente con nosotros, pero mire lo que decía, el Señor siempre tiene un requisito para nuestra vida. Le decía, yo te voy a dar todo. Aún lo que no me pediste, le decía Salomón, yo te lo voy a dar. Te voy a dar corazón sabio, corazón entendido para que tú puedas gobernar a este pueblo tan numeroso. Y mire que el pueblo de Israel era tremendo. El pueblo de Israel muchas veces se rebelaba en contra de Dios. Pero sabe que si había un rey que estaba en la voluntad de Dios y seguía los estatutos y seguía los mandatos del Señor, el pueblo seguía lo que hacía el rey. Pero muchas veces cuando el rey corrompía los estatutos, cuando el rey corrompía en su corazón los mandatos del Señor y no hacía los mandados por Dios, el pueblo también se corrompía. El pueblo aceptaba cualquier cosa. ¿Pero por qué él le pedía esto? Porque el pueblo había de gobernarse. Entonces Salomón decía, yo soy un niño joven, alguien joven, y no sé cómo hacerlo, no sé cómo entrar, ni sé cómo salir. Por eso, Señor, yo te pido que tú me des un corazón entendido y sabio. Y yo decía, qué tremendo, Señor. Porque ahí se nota que fue sabio Salomón. Ahí desde el principio de la oración se nota que él fue sabio, porque él supo lo que pedir. Él supo agradar a Dios en su oración. Y así debemos ser nosotros, saber cómo pedirle a Dios. Y mire, dice la palabra del Señor que Él nos dará mucho más abundante, como hizo con Salomón, de lo que nosotros podamos entender. ¿Cómo no nos dará este Dios tan grande todo lo que nosotros le pedimos? Pero hay que ser sabio en la manera de pedir y en la manera de orar. Y sabe que yo decía esto, que David, a pesar de todas las cosas, él aceptaba la voluntad de Dios. Porque vio que la otra vez el pastor predicaba el domingo y hablaba del pecado de David, cómo David cayó, cómo David pecó delante de Dios, pero él se supo arrepentir. Pero sabe que a causa de este pecado, él sufrió las consecuencias. El hijo se le murió y él lo tuvo que aceptar. Pero sabe que Dios,
Yo decía, es tan bueno que le dijo, bueno David, yo levantaré de tu casa a uno de tus hijos para reinar. Y ese fue el tiempo de Salomón. Salomón fue levantado de parte de Dios. Salomón no fue un hombre que él se levantó solo. Y sabe que el Padre le había enseñado cómo hacer altares, cómo sacrificar, cómo andar delante de Dios, porque aún en la palabra Él lo declara. Señor, David, mi padre, me enseñó cómo andar en tus estatutos, en tu mandato. Por eso, Señor, en tu gran misericordia tú le ibas a levantar un hijo. Y he aquí el día se ha cumplido. Sabe que el día de nuestras oraciones se va a cumplir. Se va a cumplir el día de nuestras oraciones. Mire, hoy puede ser el día de muchas oraciones contestadas que nosotros no sabemos. En otros lados, tal vez hay personas que tal vez tuvieron 1 año orando, 2 años orando, y hoy a lo mejor nosotros sin saberlo, en otros lados hay oraciones que han sido contestadas. Y así mismo va a pasar con nosotros. No sé, a lo mejor usted está orando por algo. A lo mejor usted está orando, no sé, ¿por qué puede estar orando por usted? A lo mejor por un familiar que está apartado, por un familiar que está enfermo, por un hijo que está desviado, por un hijo que no viene a la presencia de Dios, por una esposa, por un esposo. No sé lo que usted está pidiendo, pero sabe que el día del cumplimiento de la oración va a llegar. Mientras tanto esté dentro de la voluntad de Dios. Por eso debemos ser sabios nosotros para pedirle a Dios, aunque Dios ya conoce lo que nosotros necesitamos. Sabe que yo siempre sé decir, Dios no te va a dar lo que vos querés, sino lo que vos estás necesitando. Porque a veces nosotros queremos hacer nosotros. Tal vez capaz que nosotros, una suposición ahora, le pedimos un marido a Dios. O un novio o una novia. Tal vez le pedimos a Dios. Oye, a mí me gusta el vecinito aquel o la vecinita aquella. Mirá los mazos que tiene, el cuerpo que tiene. Y tal vez Dios no quiere esa novia o ese esposo para vos, o esa mujer para vos. Y nosotros a veces lo queremos ayudar a Dios. Lo queremos ayudar a Dios a decir, no, sí, seguro que esta que está, esta seguro que es mi mujer. A esta la voy a conquistar. Y no entramos, hermano, en una comunión con Dios, con la presencia de Dios, a pedirle, realmente, Señor, esta es tu voluntad. ¿Es esto lo que vos querés para mí? ¿Es esto lo que está dentro de tu voluntad o me voy a equivocar? Y mire qué bárbaro que es el hombre, ¿no? Porque cuando nos equivocamos es, pero Señor, vos tenés la culpa. Como hizo Adán, la mujer que tú me diste. Pero Adán, si yo, ¿a quién le habló el Señor? Porque hay mucho dicho, ¿vio por ahí? Culpa de la mujer. Culpa de la mujer, estamos como estamos. Y le echan todo el fardo a la mujer. Si la mujer no hubiese comido, si la mujer no hubiese escuchado a la serpiente, ¿y dónde estaba Adán? Si el Señor lo había hablado a Adán. Yo muchas veces me preguntaba esto, pero Señor, si en la palabra vos lo hablaste a él, vos a él le dijiste. Y muchas veces nosotros queremos culpar a los demás por nuestros pecados. Como hizo Adán, la mujer que tú me diste. Pero sabe que el otro día veía esas cositas, esas aplicaciones, esas fotitos que plasman muchas veces en el Facebook que decían, Adán culpó a la mujer por el pecado. Sin embargo, Cristo, ¿qué hizo? Se entregó. La mujer tiene la culpa, dijo Adán. Pero Cristo, ¿qué dijo? Yo voy a morir por la culpa de la esposa. Cristo se entregó por la iglesia. Amén. Cristo se entregó por la iglesia. Mire, y nosotros debemos de entender que va a llegar el tiempo de la palabra, el tiempo del cumplimiento, el tiempo de lo que nosotros le pedimos a Dios como Salomón.
Y yo calculo que David también habría orado: Señor, levantá de mi casa un hombre que sepa gobernar tu casa, un hombre que sepa gobernar tu pueblo, un hombre de altar, un hombre de oración. Y sabe que el rey Salomón era un hombre muy sabio, era, con toda la sabiduría. ¿Pero por qué? Porque él se le había pedido a Dios y Dios se le había dado sin reproche. Pero ¿qué pasa? Él no dudó en pedírsela a la sabiduría. Y la duda muchas veces es enemiga de la fe. Porque dice que aquel que pide dudando no piense que tal cosa va a recibir. Pero si nosotros pedimos con fe, el Señor sabe cuál va a ser el cumplimiento de lo que nosotros pedimos, el tiempo. Y si nosotros sabemos esperar en el Señor sabe cuál va a ser el tiempo en que nuestra oración va a ser cumplida para nuestras vidas. ¿Saben? Miren, yo venía esos días de ayuno, un día vine y me arrodillé, estaba sola, mire, había apagado las luces, solamente había dejado esa, me había puesto a orar y realmente sentía una presencia de Dios en este lugar. Sentía una presencia. A veces nosotros no sabemos apreciar la presencia de Dios y estamos como divagando en la reunión o pensando muchas veces, como dice el pastor, ¿cuándo va a terminar la palabra? Ya me quiero ir a mi casa, y estamos pensando lo que vamos a hacer después. Y no ponemos atención a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sabe que muchas veces nos quiere enseñar. La palabra, el mandamiento que nos quiere enseñar cómo debemos, nosotros siempre digo, conducirnos en esta vida. Este es el manual, esta es la guía que Cristo nos dejó para que nosotros podamos conducirnos. Amén. Y el rey Salomón sabía cómo debía conducirse. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios le había dado la sabiduría. Y él era un hombre de altar. Y sabe que David era un hombre de altar. Y David le había enseñado a su hijo cómo hacer altar al Señor. A Salomón le había enseñado cómo hacerle un altar a Dios. Y sabe que Salomón le hacía altar a Dios y le sacrificaba. Y mire, qué tremendo después, porque Salomón se desvió de la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que hacía él? Mire, Salomón rindió culto a Toret, la diosa de los sidonios, a Malot, el detestable Dios, y el detestable Dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. ¿Le dio sabiduría Dios a Salomón? Se la dio. Y no solamente sabiduría, le dio riqueza, le dio la vida de sus enemigos, porque el Señor le dijo: por cuanto me pediste ser sabio y entendido para gobernar a mi pueblo, no solamente te voy a dar eso, sino mucho más. Y nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría. Pedir sabiduría es un acto de fe y humildad. Porque muchas veces decimos: no, yo me lo sé todo, agarro la palabra, no, yo voy a ir a predicar, yo voy a ir a evangelizar, yo voy a hacer esto, no, yo me la sé todo. No necesito que nadie me enseñe nada. No, si yo cuántos años de evangelio tengo, ¿qué me van a venir a enseñar? Y pedir sabiduría es humildad, ¿sabe? Y es un acto de fe. Y muchas veces pensamos, porque venimos a la casa de Dios, escuchamos la palabra, agarramos la Biblia y entendemos. Gloria a Dios, mire. Gloria a Dios si usted agarra la palabra y el Señor le habla. Siga agarrándola la palabra, siga leyéndola. Pero no tengamos más alto concepto de que debemos tener cada uno de nosotros. Sabiduría es un acto de fe y de humildad, no se olvide pedirle sabiduría a Dios. Mire, vamos a la palabra de Efesios,
4:19. No, 3:20, perdón. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Miren si la palabra no es... La palabra del Nuevo Testamento no es la sombra del Antiguo Testamento. Usted tiene que aprender eso. El Nuevo Testamento es la sombra del Antiguo Testamento. O al revés, al revés. Pero mire lo que dice la palabra, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Miren, si Dios no es poderoso para hacer mucho más abundantemente, como hizo con Salomón, de lo que él le pidió, Dios hizo mucho más abundantemente de lo que Salomón le pidió y entendió, mucho más abundantemente le dio. No solamente le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio el trono de su padre, le dio la vida de sus enemigos que los perseguían. Mucho más abundantemente en esa oración Dios le entregó a Salomón. Amén. Y para nosotros es lo mismo, hermano. A veces nosotros pensamos y decimos, no, pero eso lo hizo con Salomón. Esto está en el Nuevo Testamento, en lo que quedó plasmado para nuestra vida, que vivimos en el tiempo de la gracia. Ellos vivían en el tiempo de la ley, pero nosotros, los hijos de Dios de este tiempo, vivimos en el tiempo de la gracia. Amén, en el tiempo donde podemos venir a la cruz. La gracia es ese favor inmerecido. Mire, todo lo que Dios, yo pienso, haga con nuestra vida es un favor inmerecido. Todo lo que Dios nosotros nos dio, nosotros no lo merecemos. Él nos da de gracia. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Que nosotros no hicimos mérito alguno. Si Dios me dio sabiduría en la palabra, gloria a Dios. Dios me lo dio de gracia. Si Dios me dio el don de sanidad, gloria a Dios. Él me lo dio de gracia. Si yo tengo un ministerio en mi vida, un pastorado, si soy un profeta, un evangelista, un apóstol, hermano, eso nosotros lo tenemos de gracia. Nosotros no debemos tener más alto concepto. Yo me lo merezco. ¿Por qué? Porque yo vengo todos los días a la iglesia. Yo estoy en los cultos temprano. Yo vengo a la oración. No, hermano, nosotros no nos merecemos nada. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que nosotros vivimos, aún nuestra familia, nuestros hijos son prestados. Nuestros hijos son la herencia de Jehová, dice la palabra. Miren, ni siquiera son nuestros, lo heredamos de Él. Son herencia de Jehová. ¿Pero para qué el Señor te da a tus hijos? Para que tú lo instruyas en el camino. Como hizo David, lo instruyó en el camino a Salomón. Entonces Salomón sabía cómo ir a la presencia de Dios. Sabía cómo sacrificar. Sabía cómo levantar altar Salomón. ¿Por qué? Porque lo había visto de su padre. Y en este tiempo, hermanos, ¿qué ven nuestros hijos de nosotros? Yo siempre digo, tengo muchos errores, muchas falencias como madre. Pero muchas veces cuando yo me siento a hablar con mi hija, siempre le digo a ella, le imparto algo de la palabra. O no diga esto, no pensé esto. O Dios lo hace en su voluntad. O Dios tiene el tiempo es de Dios. Muchas veces le sé decir a ella. ¿Qué ven sus hijos también de usted en este tiempo? Usted
le explica a sus hijos que todo lo que ustedes tienen es gracias a Dios, es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque sabe, hermano, muchas veces yo pienso esto, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué le impartimos a nuestros hijos? ¿Qué le damos a nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros hijos de nosotros? ¿Somos un ejemplo para nuestros hijos? A veces nosotros nos debemos preguntar eso. ¿Realmente qué ven mis hijos en mí? Y mire, yo era una persona que decía muchas malas palabras, era un excusado. Muchísimas, todas las malas palabras que había de por haber, mi boca las decía. Y no tenía respeto con nadie, porque aún a lo mejor hasta a mi madre la insultaba, a mi padre, no tenía respeto, hermano. Pero sabe que en este tiempo nosotros debemos aprender a conducirnos en la presencia de Dios. A enseñarle a nuestros hijos a levantar altares, a ir a la presencia de Dios. Que cuando ellos tengan alguna necesidad, hermano, a veces nosotros como ser humano no se lo podemos dar. Yo a veces quisiera darle muchas cosas a mi hija y comprarle a lo mejor todo lo que ella me pide, pero a veces no está en mí el poder dárselo. Pero debemos enseñarle que ir a la oración a pedirle a Dios, esa es la clave. Porque ¿saben por qué yo le digo esto? Porque un día nosotros no vamos a estar en esta tierra. ¿Y qué le dejamos a ellos? ¿Qué legado le dejamos? Saber ir a la presencia de Dios, aclamarle a Dios, porque cuando no te puedan pedir a vos, ¿a quién van a ir ellos? Ellos tienen que aprender a ir a Dios a orar, a levantarle altar a Dios. Eso es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra familia. Que todo lo que nosotros tenemos, hermano, es por gracia y misericordia de Dios. Todo lo que Salomón tuvo es por gracia y misericordia de Dios. Porque él le decía, tu grande misericordia es con mi padre David. ¿Por qué? Porque David le enseñaba a Salomón. Y él sabía cómo ir a la presencia de Dios. Mire, vamos a Santiago, que esta es una palabra muy conocida. Santiago 1:5. Mira, hermano, me olvidé de contarle cómo terminaba la historia. Hice el ayuno, apagué el celular, busqué la presencia de Dios y cuando viajamos a San Francisco yo viajé en completa paz en mi corazón. Llegué a aquel lugar, bendecida totalmente. Realmente el Señor nos usó, que eso era lo que yo le venía pidiendo al Señor. Danos sabiduría, danos gracia, Señor, danos entendimiento de tu palabra. Y sabe que fue algo tremendo. Y el otro día que viajamos también a Chanear del Ladeado, también sabe que lloraba el Señor, pero también, hermano, yo sé que algo se rompió en mi vida. ¿Pero por qué? Porque yo supe ir a la presencia de Dios. Porque era algo que yo por ahí se lo podía contar a alguien, pero yo sabía que contárselo a alguien no me iba a sacar esto. Solamente sabía que el Señor, yendo a la presencia de Dios, me iba a sacar esto. Y sabe que, hermano, yo soy una persona que a veces no me gusta contar, pero a mí me agarraban en las noches ataques de pánico. Muchas veces me despertaba y mire, ese tiempo para mí fue algo tan tremendo. Porque sabe que yo me despertaba en la madrugada y ya me despertaba con el corazón acelerado, me transpiraban las manos, no sabía qué hacer, mi pensamiento era me voy a morir, ¿sabe lo que hacía? Iba y me acostaba en la cama de mi hija y decía, si me muero al lado de mi hija, pero era algo tan feo lo que me agarraba, tan feo y no se lo podía contar a nadie. Me lo guardaba y yo decía, ¿a quién
y lloraba. En el baño me encerraba el trabajo y lloraba y lloraba. Y yo le decía, Señor, yo no quiero que me agarre más esto. Y estaba apartada de Dios. Pero ¿sabe qué feo? Porque llegaba las noches con ese pánico de decir, me voy a volver a despertar así. Y no voy a saber qué hacer. Y estuve un tiempo así. Pero era algo tan feo, mire, tan feo que yo creo que aquellos que han pasado por eso lo saben lo que es. Pero Dios me libró de todas aquellas cosas. Pero sabe que yo no estaba en la voluntad de Dios. Yo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba apartada de Dios. Yo me tuve que volver a Dios. Pero ahí Dios me sacó todo. Pero si yo no voy a la presencia de Dios, si usted no va a la presencia de Dios, hermano, ningún hombre va a poder hacer nada por usted. Nadie va, pues yo ni siquiera se lo podía contar al pastor. No sabía, no se lo quería contar. Aparte yo decía, ¿quién me va a poder ayudar él? ¿Cómo me va a sacar de esta situación? Era, mire, algo tan feo que a veces me dormía sentada. Me dormía sentada en mi cama ahí al lado de mi hija y cuando me dormía un rato me tenía que levantar para irme a trabajar. Y era algo tan feo porque vivía angustiada porque sabía que me va a agarrar de vuelta en las noches, me va a agarrar de vuelta. Y vivía con ese pensamiento y vivía atada a eso. Hasta que Dios me sacó todas esas cosas. Y así me pasaba cuando yo tenía que viajar. Eso me agarraba cuando yo tenía que viajar. Me agarraban palpitaciones, empezaba a transpirar. Era como que me quería bajar de donde estaba. No podía, era como que no soportaba, me tenía que bajar. Mira, un día fui hasta Roldán con mi hermana y ya le decía, pará que me quiero bajar, me quiero bajar. Déjame acá nomás, no sé, pero fue algo tan feo que aquellos que saben lo que pasa cuando te agarran esos ataques de pánico, saben cómo se siente. Y así muchas cosas más de las que Dios me libró. Dios me libró de la muerte, hermano. Y Dios nos libró de la muerte, del pecado a cada uno. ¿Por qué? Porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros debemos en este tiempo aceptar la voluntad de Dios. El único que va a sacarte de la condición, siempre lo decimos, es el Señor. No hay ningún hombre, hermano, que pueda meterse en tu corazón y sacarte lo que vos sentís. Mire, a veces uno dice, los psicólogos, yo no estoy en contra. Si a usted le hace bien, vaya. Pero sabe que muchas veces yo pienso esto, un hombre no va a poder meterse en tu vida y arrancarte lo que está en tu corazón. Solamente yendo a la presencia de Dios. La presencia, sabe que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Ayer encontré una hermana, me dijo, estoy deprimida, estoy mal, no sé qué hacer, lloro, no puedo dormir. Hermana, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Volvete a Cristo. Volvé a la presencia de Dios, volvé a buscar de Dios. Nadie te va a dar lo que Él te puede dar, solamente Él. Nadie va a poder saciar tu sed como Él. Nadie podrá hacer en tu mente, mire lo que le digo, en tu mente, sacarte esos pensamientos de muerte, de angustia, de depresión. Nadie lo va a poder hacer, solamente Él. Te pueden dar una pastilla, te la pueden dar. Pero hermano, vos no podés vivir empastillado. Vos tenés que ser libre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vos seas libre. A veces Dios no quiere que nosotros dependamos de algo para estar bien. Dios no quiere hacer libre de esas cosas. Dios quiere romper todas esas ataduras. Porque son ataduras que muchas veces el enemigo te hace creer. Me voy a morir como me hacía creer a mí. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y Dios tenía otro propósito con mi vida.
Y muchas veces el enemigo viene a traerte a hacer un nidito en tu cabeza, en tu mente. Me voy a morir así. Seguro que me va a agarrar un ataque del corazón. Seguro, sí, porque mi papá y mi mamá se murieron de un infarto. Seguro que yo también. Mi papá y mi mamá se murieron de, no sé, de un ataque de presión. Seguro que yo también. No, hermano, Dios te quiere hacer libre de esos pensamientos. Porque nosotros nos vamos a partir cuando Dios quiera. Sabes que Dios tiene el día, la hora y la fecha en que tú no está en nuestras manos. No está en nosotros el día, la hora y la fecha. Pero a veces nosotros declaramos. Nosotros con nuestra boca declaramos. ¿Por qué nos cuesta tanto declarar el bien y no nos cuesta declarar el mal? ¿Por qué nos cuesta tanto decir, no, Señor, yo no me voy a morir como mis padres? Yo no voy a heredar lo que mis padres me dejaron. Yo me voy a morir lleno de canas, viendo a mis nietos crecer, viendo a mis hijos casarse. Señor, yo me voy a morir de esta manera. Yo quiero que tú me lleves de esta manera, lleno de canas. Haber vivido plenamente en tu presencia contigo, habiéndote servido todos los días de mi vida. Porque, ¿sabe, hermano? Ni aún así nosotros le vamos a poder retribuir a Dios todo lo que Él hizo por nosotros. Ni sirviéndole toda nuestra vida. Mire lo que le digo. Ni yo viniendo todos los días acá. Ni nosotros pastoreando toda la vida. Ni haciendo todo esto acá, ni comprando la iglesia, ni aconsejándole a un pueblo grande, nosotros nunca vamos a poder retribuirle a Dios todo lo que Él hizo por nosotros. Nunca vamos a poder pagarle, ni sirviéndole toda la vida. Porque lo que Él hizo por nosotros es impagable. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros es impagable, hermano. No lo vamos a poder pagar, porque lo recibimos de gracia. Nosotros no nos merecíamos nada. Nosotros no hicimos mérito y no vamos a hacer mérito para poder pagarle a Dios. Y nosotros debemos entender eso, que nosotros no merecíamos nada, que Él, su grande amor y su misericordia nos alcanzó cuando nosotros estábamos perdidos en delito y en pecado. Y usted es menos que yo soy menos que usted. Que yo haya recibido de gracia un ministerio no quiere decir que yo sea más que usted. Nunca. Por mí no se vertió más sangre que por usted. Dios vertió la sangre por cada uno de nosotros. Dios no tuvo una medida de sangre por cada uno de nosotros. Él vertió la sangre por todos nosotros. Él pagó por todos nosotros por igual. Amén. Y le leo lo último. Dice en Santiago 1:5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Gloria a Dios. No dudando, dice la palabra de Dios. No dudando, porque la duda es enemiga de la fe. ¿Por qué? Porque dice, no dudando, pídala con fe, que Él le dará abundantemente y sin reproche. Él no le va a decir, cuánta sabiduría querés.
no le va a reprochar. Pero si ya te di sabiduría, todavía me estás pidiendo más, Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero no dude, vaya a la presencia de Dios. Señor, yo quiero tu sabiduría, la sabiduría de lo alto, no la del mundo. No la sabiduría del mundo. Mire, encontré una persona ayer y me dijo, yo tengo conocimiento de la palabra porque aprendí, me enseñaron. Y sí, pero ¿de qué te sirve tanto conocimiento si mira, estás apartada de Dios? ¿De qué te sirve tanto conocimiento, tanta sabiduría, si no estás en la presencia de Dios? Ese conocimiento y esa sabiduría te tiene que llevar a la presencia. Eso es ser sabio, eso es ser entendido. Saber que si algo me pasa, me voy a la presencia de Dios. Saber que si algo me falta, algo tengo, me voy a la presencia de Dios. Esa es la sabiduría que tiene que adquirir un hombre. La sabiduría de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que yo tengo que ir a la presencia de Dios. Que yo tengo que ser un hombre y una mujer de altar. De altar de adoración a Dios. Amén. Dice, no dudando, no ser inconstante, de doble ánimo. Vio esas personas que son de doble ánimo, un día empiezan una cosa y al otro día la dejan. Son inconstantes, dice, en todos sus caminos. Hombre de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Son inconstantes, no permanecen. Pero la sabiduría de Dios te va a hacer constante, te va a hacer permanecer. La sabiduría de Dios te va a enseñar a ir a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios está el gozo, está la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Debemos entender. Mira, hermano, yo no soy entendida y sabia. Yo sé solamente que yo tengo que ir a la presencia de Dios. No tengo un gran conocimiento y soy, no sé, mire, a veces uno ve a los grandes siervos de Dios como Gigi Ávila, como Anacondia, y uno dice, wow, y uno anhela tener todas esas cosas. Pero yo quiero ir a la presencia de Dios. Todo eso que usted anhela está en la presencia de Dios. Todo lo que usted busca está en la presencia de Dios. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido, como a Salomón. Él buscó primeramente la sabiduría, el poder reinar, el poder gobernar al pueblo, y todo lo demás Dios se lo añadió. Él fue entendido, él supo ir a la presencia de Dios. Amén. Y usted también, hermano. Usted también no se sienta menos que nadie. Usted va a la presencia de Dios, abre la palabra y la palabra le va a hablar. Si usted va con fe, si usted no va dudando, la palabra le va a hablar. No piense, oh, pero aquel como ora, aquel como predica. No, pero si yo no sé nada, no entiendo nada. No, hermano, nadie es más que nadie. Usted no es menos que nadie. A usted, si usted pide a Dios, Dios le va a hablar. Porque Dios no hace sesión de personas. Nosotros los hombres hacemos muchas veces sesión de personas. No, pero mirá, ¿qué vas a ver? No entiende nada. Esta no entiende nada, ¿qué vas a ver? Es una bruta. Y Dios no piensa eso, Dios no hace sesión de personas. Dios habló por un burro, por una mula, habló Dios. Imagínense, quiero ser mula si Dios va a hablar por mi boca. Quiero ser una burra si Dios va a hablar por mi boca. Que me diga lo que me diga. Amén. Póngase de pie. Quiero este pensamiento, hermano.
Busque la presencia de Dios, busque la sabiduría de Dios. Busque en su palabra, no se sienta menos que nadie. Que si usted va con fe a la presencia de Dios, téngalo por segura que Dios lo va a hablar. Porque Dios no dice, no, yo le voy a hablar a mi siervo. Yo le voy a hablar solamente al pastor de la iglesia, los demás no. Yo le voy a hablar a la pastora, no, los demás no. A los músicos, al sonidista, le voy a hablar. No, hermano, Dios no piensa así. Nosotros somos sus hijos, cada uno de nosotros. Y si nosotros nos atrevemos en este tiempo a buscarla a Él, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar a usted. Amén. Dios le va a hablar. No se sienta menos que nadie. Siéntese en su mesa, prepárese el mate. Miren lo que hacemos muchas veces con el pastor. Preparamos el mate. Abrimos la palabra y ahí empezamos a leer. Si tiene esposo, si tiene esposa, compártase la palabra. Compártase la palabra con su esposa. ¿Sabe que Dios me habló esto? ¿Sabe que Dios me habló lo otro? Vamos a ayunar, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a orar juntos. Porque ahora somos una sola carne y debemos juntos arar. Debemos juntos arar la tierra. Debemos juntos arar la tierra. Amén. Y usted con su esposa y con su esposo también, hermano. Busquen juntos. ¿Sabe que he conocido personas que no sabían ni siquiera lo que pensaba el esposo y la esposa? La palabra que iban a predicar y lo que no iban a predicar. No sabían si uno ayunaba, si el otro ayunaba. No se les enseñaba. No, hermano, nosotros somos una sola carne. Comparta con su esposa. Comparta con su esposo, porque si usted no comparte eso que Dios le da primeramente con su casa, con su familia, hermano, no lo va a poder después hacer con los demás, o lo va a poder hacer, pero qué bueno es tener la opinión del otro, qué bueno es tener la opinión de su esposa. ¿Qué pensás? Mirá lo que Dios me habló. A mí el pastor muchas veces me corrige, no diga esto porque no es así o está mal. Y muchas veces yo también hablo con él. Y digo, no, a mí me parece que cosa. A veces entramos un debate en la palabra, pero siempre en el amor de Dios. Amén. Pero nos compartimos, hermano. Nos compartimos. Y esto es lo que yo le compartí al otro día. ¿Sabe que me desperté con esta palabra? Y yo entendí que era el Espíritu Santo que me dijo Gabaón, Gabaón. Y entendí que Dios me iba a dar lo que yo le pedía, que era la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Pero usted pídale a Dios que Dios le va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Desnúdese en la presencia de Dios, hermano. No piense que va a venir desnudo a la iglesia. No estamos diciendo eso. Desnudarse delante de la presencia de Dios es mostrar todo lo que nosotros realmente somos. Señor, pequé en esto. Ay, Señor, tuve este mal pensamiento. Señor, dije esto. Señor, ofendí a esta persona en esto. Señor, ya no quiero hacer más esto. Señor, esto es mi debilidad. Señor, yo no quiero pensar más así. Señor, sacame a esta persona del corazón que muchas veces se quiere entronar ahí donde tú te tienes que sentar. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere el primer lugar en tu corazón. Eso entiéndalo. No debes amar a nadie más de lo que amas a Dios. Dios siempre tiene que estar primero en tu corazón. Dios siempre tiene que estar sentado en el trono de tu corazón. Siempre. Amén. Amén. ¿Sabe que Dios es un Dios celoso? Dios dice que nos anhela celosamente. Y no ese celo demoníaco que muchas veces tienen los seres humanos, que hace mal, que no te deja darte vuelta, mirar a una persona, hablar con la otra, que hace mirando, que hace mandando mensajes, que hace... Ese celo no tiene Dios. Dice que Dios nos anhela a nosotros celosamente. Amén. El celo de Dios no te va a hacer mal. Él te quiere decir que Él te quiere para Él.
que Él te quiere solamente para Él, en cuerpo y alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu te quiere Dios. Amén. Que nosotros le adoremos a Él. Le damos gracias al Señor. Cierra tus ojos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria.